comenzamos. Bueno, continuando con el tema de balance de materia, vamos a ver el subtema de índices de empuje en un yacimiento. Este índice de empuje son importantes porque es a través de estos cálculos que nosotros vamos a determinar cuál es el mecanismo principal que va a producir o va a ayudar a producir el yacimiento. Dice que los índices de empuje se definen en los yacimientos de petróleo para indicar la magnitud relativa de diferentes fuerzas de energía presentes. Si se considera un yacimiento con empuje combinado, donde existen simultáneamente todos los mecanismos de empuje, es conveniente determinar cada uno de ellos y cómo estos contribuyen a la producción de petróleo. Por lo tanto, si reordenamos la ecuación de balance de materia que ya vimos en el video anterior, a una forma que nos dé como igual la unidad, nos quedaría de esta forma, donde cada uno de estos términos pues vendría siendo un índice de empuje diferente. El parámetro A está definido por la siguiente ecuación, que es la parte que tenemos acá en la ecuación de balance de materia. ¿Qué se hizo? Simplemente pues toda esta parte del denominador pues pasó multiplicando para acá, y esta parte que estaba restando pues pasó sumando. ¿Okay? La ecuación para índice de empuje se puede abreviar de la siguiente forma, con cada uno de estos términos, ¿no? Que representa los índices de empuje de diferentes factores. Vamos a ver el primero, que es el índice de empuje por depresión o por gas en solución. Es un mecanismo de recuperación de petróleo donde la producción que proviene de la roca del yacimiento por la expansión del volumen original de petróleo con todo el gas disuelto. Es decir, cuando se empieza a producir el yacimiento de petróleo y como la presión va decayendo, pues el volumen de petróleo empieza a aumentar. ¿Okay? Y este aumento de volumen lo que ocasiona es pues una energía adicional al yacimiento para que produzca petróleo. La ecuación para determinarlo es esta. ¿Okay? Como podemos ver, depende directamente del factor volumétrico pues del aceite y del gas. El segundo índice de empuje es por segregación, es decir, está directamente relacionado a la capa de gas. También conocido como empuje de la capa de gas, es el mecanismo de recuperación donde el desplazamiento del petróleo proveniente de la formación está acompañado por la expansión de la capa de gas. Es decir, cuando se empieza a producir aceite, ese aceite empieza a liberar gas y ese gas empieza a ir a la capa de gas del yacimiento, y esta capa de gas pues hace como un tipo de efecto pistón, ocasionando así que pues aumente la producción de petróleo. Aquí esta fórmula es la que nosotros utilizamos para calcular ese índice. El siguiente índice de empuje es el empuje hidráulico y está directamente relacionado a un acuífero o al agua que entra al yacimiento. Es el mecanismo de recuperación donde el desplazamiento de petróleo está acompañado por el entrampamiento de agua dentro de la zona del petróleo, también conocido como empuje por agua. ¿Okay? Entonces esa agua que entra al yacimiento pues va empujando también al petróleo y ocasionando así que se pueda producir más. Y el último índice de empuje es por compresibilidad de la formación y agua de formación. Y este es el principal mecanismo de recuperación de yacimientos subsaturados sin flujo de agua. Es decir, cuando el aceite sale de los poros de la roca, esta roca pues tiende a comprimirse y esa fuerza de compresión pues también empuja al aceite. La fórmula para determinarlo es esta, donde dependen directamente de las compresibilidades de la formación y del agua. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde nosotros vamos a aplicar estas ecuaciones para poder calcular los índices de empuje de un yacimiento. Este ejemplo lo tomé del ejemplo número 1 que hicimos, son los mismos datos, nada más que ahora vamos a calcular los índices de empuje a una presión de 2800, es decir, a esta presión. Bueno, ¿qué hacemos primero? Pues colocamos la ecuación que vamos a utilizar para ver qué datos vamos a requerir. Tenemos esta. En paso 1 vamos a calcular la relación gas-petróleo acumulada, porque como recordarán no la tenemos, pero podemos calcularla con los datos que nos da el problema, que nos da un valor de 1100 pies cúbicos normales sobre barriles normales. Como paso 2 vamos a calcular el parámetro A con la ecuación que ya les di, que es esta. Sustituimos los datos y nos da un valor de 1.710.200.
Como paso 3 vamos a calcular cada uno de los índices de empuje según las ecuaciones que ya vimos. Entonces, primero calculamos el empuje por depresión o gas en solución, que nos da 0.4385. Después calculamos el empuje por segregación o expansión de la capa de gas y nos da un valor de 0.3465. Y como tercero, bueno, calculamos el índice de empuje por agua, que nos da un valor de 0.212. Para el cuarto índice de empuje ya no es necesario hacer el mismo procedimiento, sino que de la ecuación general pues despejamos el índice por compresibilidad y pues ya de manera directa calculamos ese valor que es de 0.0038. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos datos que calculamos? ¿Qué conclusión? Los resultados obtenidos muestran que el 43.85% de la producción de aceite de este yacimiento está provocada por el empuje de depresión, es decir, por ese gas en solución que está haciendo que se expanda el líquido. Si ustedes recordarán en la gráfica que vimos en el salón, el VO, cuando la presión disminuye, al inicio tiende a aumentar y después cae. Este aumento del VO es lo que provoca la expansión, el empuje por depresión. También dice que el 34.65% por empuje de la capa de gas, es decir, una vez que se expande el líquido, pues el gas se empieza a liberar y va provocando que también aporte energía al yacimiento. El 21.12% por empuje de agua, pues el empuje hidráulico o el acuífero que está entrando al yacimiento, y el 0.38% por la expansión de la roca y los fluidos. Como podemos ver, este valor realmente es insignificante respecto a los demás valores, y en la mayoría de los problemas pues no se calcula o se considera despreciable. Sin embargo, hay yacimientos como los subsaturados, que su producción principal es ocasionada por la expansión de la roca y fluidos, y también en yacimientos como los que están en Samaria Neógeno, que son yacimientos poco profundos, donde no está consolidada la roca, también aporta la expansión de la roca y los fluidos. Bueno, este es el ejemplo resuelto. De tarea ustedes van a entregar el ejemplo 2, van a calcular cada uno de los índices de empuje y van a decir cuál es el mayor índice que aporta la producción de este yacimiento.